Bienvenidos a esta charla a fondo. Hoy vamos a revisar varias fuentes que comparan la triamcinolona acetonida, la TA, con otros esteroides en cirugía de glaucoma. Veremos desde dispositivos de drenaje hasta mínima invasión. La idea es, pues, sacar lo más útil para la práctica clínica. Exacto. Mira, el éxito a largo plazo en cirugías como la trabeculectomía o los implantes GDD depende mucho de cómo modulemos la inflamación y la fibrosis después de la cirugía. Si la cicatrización se descontrola, sobre todo la fibrosis, pues es la principal causa de que la cirugía falle. Y ahí es donde entran los esteroides, claro. Pero no todos son iguales, ni actúan igual. Perfecto. Empecemos entonces con la triamcinolona acetonida, la TA. Las fuentes dicen que es potente, antiinflamatoria y que tiene mecanismos antifibróticos específicos, ¿no? Como modular el TGF-beta. Y su formulación, esta suspensión, permite que se libere poco a poco. ¿Qué sabemos de su uso, por ejemplo, con válvulas de Ahmed? Pues mira, los resultados son variados. Hay estudios, como uno de Pacravan, que sugiere que la tea subtenoniana puesta en la cirugía puede, digamos que, suavizar esa fase hipertensiva postoperatoria. Y que incluso baja la PIO, la presión intraocular, al principio y hasta un año después. Otro estudio, de Aponte y Isengard, la asoció con menos fallos de la válvula. O sea, por ese lado, ¿suena bien? Suena bien, sí, pero imagino que el ser de depósito tendrá sus bemoles, ¿no? Totalmente, ahí está el otro lado de la moneda. Hay un estudio de Faisal y su equipo que es clave aquí. Encontraron que sí, la TEA reducía la incidencia de la fase hipertensiva con la AMED, pero no mejoraba la PIO final a los 6 meses. Y lo más preocupante, hubo complicaciones serias como erosión del tubo y hasta endoftalmitis, solo en el grupo que recibió TEA. Uf, eso es serio. Gravísimo. Y resalta justo eso, la liberación prolongada es útil, sí, pero si algo sale mal, manejarlo es mucho más complicado. Y ojo, para implantes Berbelt, la evidencia sobre TEA es mucho más limitada en lo que revisamos. Entendido. Ese punto de las complicaciones con TEA es crítico. Entonces, frente a este perfil de la TEA, ¿cómo quedan los otros esteroides más comunes? Dexametasona, prednisolona tópica. ¿Qué dicen las fuentes? Bueno, la dexametasona es otro caballo de batalla muy potente. La tienes en gotas, inyecciones, hasta el implante Osurdex. Este implante, de hecho, ha mostrado ser útil en glaucoma uveítico con GDDs. Pero tanto las gotas como el implante tienen un riesgo nada despreciable de causar hipertensión ocular, la HTO. Ajá. El riesgo de HTO con Dexa es conocido. ¿Y la prednisolona? La prednisolona acetato al 1% tópica es, pues, el estándar postoperatorio para muchos, ¿no? Penetra bien la córnea, es muy antiinflamatoria, pero, y esto es interesante y lo destacan las fuentes, su uso prolongado se asoció de forma significativa con mayor riesgo de exposición del tubo del GDD. Vaya exposición del tubo específicamente con prednisolona. Eso es un dato muy concreto. Sí, un riesgo particular a tener en cuenta con ese fármaco en específico. Con estos riesgos de HTO de los potentes, ¿qué pasa con los esteroides suaves? ¿La fluorometolona, el loteprenol, tienen su lugar aquí? Claro que sí. Son una alternativa súper valiosa justo por eso. Tienen menos tendencia a subir la PO. Las fuentes citan estudios, quizá en otros contextos o en mix, que muestran que controlan bien la inflamación, pero con menor riesgo de HTO. Incluso, se pueden usar para manejar la HTO que causaron los esteroides más fuertes. O sea, como para desescalar o para mantenimiento. Exacto. Quizá no tengan la misma potencia para una inflamación aguda muy severa después de un GDD, pero para terapia a largo plazo o en pacientes que ya sabemos que responden mucho a los esteroides, son una excelente opción. Queda claro que no es solo qué esteroide usar, sino cómo. La vía de administración es... Fundamental, ¿verdad? Totalmente decisiva. La TA intravítrea, el Kenalog, tiene un riesgo altísimo de HTO. Mucho ojo con eso. La que se pone subconjuntival o subtenoniana parece tener menos riesgo de HTO, aunque depende de la dosis, claro. Pero volvemos a los riesgos locales serios que vimos con el estudio de Faisal. Erosión, infección, complicado. Y los tópicos potentes, Dexa y Predni. pues conllevan su riesgo inherente de HTO. Y la prednisolona además, el de la exposición del tubo que comentábamos. ¿Y los suaves? FML, LAD. Más seguros en cuanto a la PIO. Esa es su gran ventaja. Y ya para ir cerrando el círculo,
¿Se menciona algo específico sobre la TA en cirugía de mínima invasión? En MICS o MIPS, ¿ahí controlar la fibrosis en esos espacios tan pequeños debe ser crucial? Mira, la evidencia directa específica sobre TEA en mis MIBAS es muy limitada en las fuentes que revisamos. Casi no hay. Sin embargo, si piensas en su efecto antifibrótico, que sí está demostrado en otras cosas como queloides o fibrosis biliar, Uno podría pensar que... exacto. Uno podría pensar que podría ser útil para evitar la cicatrización en esos microambientes. Pero es una extrapolación. Necesitamos investigación específica para ver si realmente el beneficio supera los riesgos en ese contexto tan particular de la mínima invasión. Entendido. Falta evidencia ahí. Así es. En resumen, pues, la elección del esteroide y cómo darlo después de una cirugía de glaucoma tiene que ser un traje a la medida. Hay que ver qué cirugía se hizo, qué riesgo de fibrosis tiene el paciente, cómo ha respondido antes a esteroides, en qué fase del postoperatorio estamos. La TAC ofrece esa liberación prolongada, potencial beneficio en válvula de Ahmet, pero ya vimos que con riesgos serios documentados. La prednisolona tópica es eficaz, sí, pero cuidado con la exposición del tubo. Y los esteroides suaves pues son buenos aliados para cuidar la PI a largo plazo. Sin duda, una decisión compleja que requiere valorar muchos factores. Y esto nos deja pensando, con toda esta variabilidad de respuestas y de riesgos, ¿será que en un futuro cercano podamos usar biomarcadores? ¿Marcadores de fibrosis o de respuesta a esteroides que nos permitan, ahora sí, afinar de verdad estos tratamientos y personalizarlos para cada paciente y optimizar los resultados? Es algo para reflexionar, ¿no? Bueno, hasta nuestra próxima exploración.